señor Enrique Serrano Escobar. Esta mañana, a nombre de todos mis compañeros aquí presentes y del mío propio, que pertenecemos a la agrupación empresarial de transportistas de Ciudad Juárez, queremos darle la más cordial de las bienvenidas, primero a un hombre que sabemos parte de su vida se ha preparado para llevar esta importante responsabilidad de ser el abanderado y candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional. Me refiero a nuestro amigo, el ciudadano licenciado Enrique Serrano Escobar, a quien pido de nuevo un fuerte aplauso. Hablar un poco de nuestro candidato, el licenciado Enrique Serrano, el hombre, a quien sabemos de su honestidad y de su capacidad probada, ya que desde sus inicios en el ambiente de la política ha desempeñado puestos en la administración pública. Señores candidatos, queremos decirles que esta agrupación empresarial está integrada por más del 90% de personas físicas y morales dedicados al transporte de personal. Empresarios que sin duda alguna también estamos comprometidos con esta ciudad, ya que Juárez nos ha dado la oportunidad de crecer y también de llegar a generar más de 5,000 empleos directos. Estamos consolidando ya la primera escuela que permite elevar una carrera técnica en oficio tan delicado y de tanta responsabilidad como lo es el chofer de transporte público y de personal, ya que diariamente, señores candidatos, trasladamos a más de 120,000 operadores y operadoras de producción que laboran en 176 maquiladoras distribuidas en 26 parques industriales en Ciudad Juárez. Señor candidato, quisiéramos en este momento poner en la mesa algunos puntos que nos aquejan, así como también solicitarle el apoyo en algunos otros, para que cuando usted seguramente sea ya presidente, nos apoye y podamos llevarlos a cabo de manera conjunta. Señores candidatos, esta mañana queremos reiterarles nuestro incondicional apoyo para que cada uno de ustedes llegue al puesto al cual se postulan y desde ahí, ya como funcionarios públicos, caminemos juntos de la mano y así podamos tratar, discernir y resolver los problemas que sin duda alguna nos aquejan como empresarios de este ramo al cual nos dedicamos ya hace muchos años. Muchas gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, muy buenos días por recibirnos esta mañana aquí, por darnos la oportunidad de venir a hacer algunas reflexiones y plantearles, pues, a grandes rasgos lo que es nuestro programa de gobierno. Muchas gracias a Héctor Salazar y toda la mesa directiva de esta importante asociación. Veo que atienden pues más de la mitad de las necesidades de transporte de personal, más de la mitad de los trabajadores que hay actualmente en la industria maquiladora los atienden ustedes, más de la mitad de las plantas. Pues es una asociación muy fuerte y pues desarrolla una actividad muy importante para la economía de Juárez. Hemos pasado por una época difícil en la historia de Juárez. Todos lo sabemos, no hay necesidad de abundar en lo que ha sucedido, ya lo vivimos. Personas de la población económicamente activa que buscan trabajo y no lo encuentran. Se perdieron muchísimas pequeñas y medianas empresas ante la inseguridad y a eso le agregamos una contracción del mercado norteamericano, ustedes lo habrán sentido en sus operaciones. Hemos avanzado consistentemente en materia de seguridad, ustedes lo han visto, se han recuperado muchos espacios de la vida urbana, pero todavía nos falta mucho. Así como ustedes están pensando establecer un taller, una escuela para los choferes, porque consideran que ya lo llevan muy avanzado, me dice Héctor, muy bien, que cuentan con apoyo del gobierno del Estado, según veo, a través del ICADEX. Inmediatamente comencemos a platicar de este programa en cuanto pase la elección. Yo estoy seguro que vamos a ganar. Yo no me voy a esperar el 10 de octubre para empezar a hacer acuerdos y hacer gestiones. Vamos a empezar luego el 8 de julio a trabajar y les pido que la siguiente vez que nos veamos sea ya con una agenda ejecutiva
y con un programa que yo habré de exponerles y más lo que ustedes propongan para establecer esos protocolos especiales de seguridad para el transporte de nuestros países, especialmente las mujeres. Comentan de las becas estudiantiles, vamos a aumentar, aunque actualmente el municipio da becas, vamos a aumentar el monto de las becas. Vamos a ver la cuestión de los talleres de oficios, eso me interesa mucho, no nada más para ustedes, yo ya lo tengo contemplado en el programa de trabajo, me interesa para la población abierta, generar una capacitación intensa en materia de oficios. La donación de terrenos que mencionan ustedes, lo vemos con mucho gusto. No sé qué tantas reservas o disponibilidad de terrenos haya, pero lo que sí les ofrezco es disponibilidad de parte del presidente municipal, que con el voto de ustedes y la gran mayoría de los países espero ser. Yo les agradezco mucho la oportunidad que me brindan, la persona del presidente Baltasar Samaniego, pues agradecerle a toda la organización, Raúl Rodríguez, Carlos Corral, Diego Salazar. A todos, muchas gracias a todos ustedes, estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ser un fuerte aliado en el triunfo de nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional. Cuente con nuestro voto, con el voto de nuestras familias, para sacar adelante este proyecto que es por base. Muchas gracias.